Estupendo. Perfecto. Están tocando el timbre. Sí, están tocando el timbre, sí. Quieren Gabriela entrar quiere al entrar. cine. Ya. Wow. Vamos a empezar. El tema de esta sesión es algunas nociones generales sobre el ciclo celular y en particular algunos mecanismos de regulación del ciclo proliferativo. Es una visión panorámica con énfasis en algunos aspectos de los mecanismos del proceso que son clave. A ver, parece que yo no encendí la cámara. No, me voy a mostrar para que vean que estoy aquí. En malas condiciones físicas, pero estoy aquí. Ya. Recuerden, por favor, que cuando uno presenta, eh, los presentadores tenemos en pantalla solo lo que ustedes están viendo, no vemos el chat ni cómo levantan la mano. Entonces, por favor, escriban sus preguntas en el chat cuando algo requiera aclaración o algunos comentarios. El profe los va a leer y si no, abren el micrófono y preguntan. Sí, yo voy a estar atento, sí. Súper. Entonces, este video es un video real, no es una animación de un embrión no humano, por supuesto, donde se ve el proceso de proliferación en su parte final, la fase M o la mitosis. Fíjese ahí los cromosomas al medio en amarillo y se separan en anafase y ahí están los núcleos, estos dos núcleos que están arriba están en interfase, ahí se compactó la cromatina, mira, ahí se va compactando el cromosoma, ahí se forman los cromosomas, metafase, y la anafase la veíamos abajo. Y en azul, ¿me podrían decir ustedes, para saber si están ahí, que la fluorescencia azul que nos está marcando? El material genético. En azul o celeste, digamos. El uso El uso mitótico. La fibra de actina. Muy bien el uso mitótico, muy bien elemento del citoesqueleto, pero no es actina. ¿El uso mitótico está constituido por qué elemento del citoesqueleto? ¿Los microtúbulos o no? Microtúbulo, exactamente. Entonces vean ustedes cómo se organizan, mira, dejemos que ahí están los microtúbulos en interfase y se empieza a organizar el uso mitótico. Hay dos centrosomas a estas alturas en la célula que ya están en polos opuestos. Si lo hubiéramos visto desde antes, hubiéramos visto cómo migran los dos centrosomas a los polos opuestos. Eso es muy importante para la posterior separación de las cromátides hermanas, cada una a un polo, y por lo tanto para que se constituyan dos nuevos núcleos en polos opuestos de la célula, por donde, mira, dejemos que avance ahí, la citoquinesis va a ocurrir en esa zona central, ¿no? Ya. Muy bien, para que se separen las cromátides, ¿sí? Tiene que haber ocurrido previamente en algún otro momento la replicación del DNA, si no iría disminuyendo la cantidad de DNA cada vez en las células, y eso no ocurre así. Cada cromosoma del núcleo en interfase se duplica antes de la fase M. En la fase M se compacta y se separan las cromátides hermanas. Vamos a ir viendo algunos de estos elementos. Esto era solamente motivacional porque es un precioso embrión. Lo que estábamos viendo entonces es la parte de la fase M con sus distintas subetapas, profase, metafase, anafase, telofase, y la citoquinesis, pero como decíamos, estas células antes han pasado por una fase S o de replicación del DNA. Entre la fase M de división celular y la fase S
hay un tiempo que le llamaron, cuando no sabían qué estaba ocurriendo ahí, le llamaron G de gap, así como un hueco, como que no está pasando nada ahí. Pero hoy sabemos que están pasando muchas cosas a nivel molecular. Y luego de ese, y antes de M, hay otro hueco o gap que se denomina G2, donde el material genético ya está duplicado y también están pasando una serie de procesos a nivel molecular. Este ciclo, G1S, G2M, G1S, G2M, lo presentan las células que están en tejido en constante proliferación. Entonces, nos referimos a esta parte de la vida de las células como ciclo proliferativo. Pero este ciclo tiene puntos o momentos donde las células pueden abandonarlo y dejar de proliferar. Y son momentos específicos. En G1 hay uno, mayoritariamente las células abandonan, cuando abandonan el ciclo, abandonan en G1 y pasan a este estado de reposo, pero reposo proliferativo, que se denomina G0. G01 porque proviene de G1. Este G0 es un reposo a nivel proliferativo, no metabólico. No es que la célula no esté activa, la célula está activa, está ocurriendo la glicólisis, la respiración celular, etc. Solo que no está proliferando. Algunas células de nuestro organismo se ha descrito que salen en G2 y a un reposo, a un estado de reposo proliferativo o G02. Se diferencia uno y otro en que en G02, por supuesto, ya está duplicado el DNA. Estos G0 se llaman G0, etapa de reposo proliferativo, y también tiene el nombre de estado de quiescencia, que yo lo encuentro como tan romántico, es como quiescencia, la quiescencia del mar, no sé, me suena como a puesta de sol. Eso, las células abandonan el ciclo ante señales del medio y pueden volver al ciclo proliferativo de nuevo ante señales del medio o del entorno, como por ejemplo la presencia de factores de crecimiento que ustedes vieron en la clase de transducción de señales. Factores de crecimiento que estimulan la proliferación celular. Entonces, células que han detenido, que han salido del ciclo proliferativo, pueden volver a entrar ante estas señales del medio. También las células pueden ir a un estado de diferenciación terminal. Este estado, este avance o este cambio a diferenciación terminal es en respuesta de nuevo a señales del medio. Células que están en estados de diferenciación terminal, en las cuales ya no vuelven a proliferar, ustedes conocen varios ejemplos, los clásicos son las neuronas y células musculares. Y en este estado la célula presenta sus funciones, van envejeciendo y en algún momento ocurre su muerte. Muerte celular, como van a ver más adelante, puede ocurrir en cualquier otro momento del ciclo proliferativo. Eso, y al conjunto de todas estas etapas le llamamos ciclo celular, aunque en los libros van a encontrar usualmente que hacen sinónimo ciclo celular de ciclo proliferativo. Vale, Pero hay que tener hay un sí. par de preguntas. Tiare, ¿quieres hablar por tu micrófono? Y después Denise. Profe, mi duda es si las células cuando se van a G0 también lo hacen por señales del medio. Sí, señales o ausencia de algunas señales. Ah, ya, Puede gracias. ser porque no estén recibiendo señales que las mantienen en proliferación, pero tiene que ver con el medio. Sí. Denise. Hola. Denise. A mí me quedó la duda de si en G01 y en G02 pasan a diferenciación terminal o si puede ocurrir en otro momento. Perdón un segundo. 34. Perdonen,
era mi hija. Lo siento, estar en casa, es un poco estresante. No se preocupe, profe. Sí, no pasa nada. Perdón, Entendemos. es vergonzoso. Eh, Perdona, Denise, ¿me puedes repetir tu pregunta? Sí, obvio, sí. A mí me quedó la duda si en G01 y en G02 pasan a Ujú. diferenciación terminal o si eso puede ocurrir en otro momento. Mira, súper buena pregunta. Eh, es complicada. Van a ver en la clase de diferenciación que este esquema es una sobresimplificación de la realidad. Hay, hay tejidos donde hay células que están en G0 y G01 habitualmente, como por ejemplo las células de la piel, algunas células de la piel. Las células que están en G0, ustedes las conocen con el nombre de células troncales o células madre. Estas células son las que pueden volver al ciclo proliferativo y ya tienen un cierto grado de diferenciación. Si tú miras las células de la piel, se reconocen como células de la piel, tienen marcadores de células de la piel, marcadores moleculares. Entonces, no es que las células en G0 o las células en proliferación sean células totalmente indiferenciadas, tienen un grado de diferenciación que es el característico o propio del tejido donde se encuentran. Ahora, esas células, vamos a seguir usando el ejemplo de la piel, esas células en G0 se dividen y dan por resultado otra célula troncal que se vuelve a estar en G0 y una célula hija que la otra célula hija prolifera y las células hijas de esas células hijas vuelven a proliferar. Entonces, hay una que se queda en G0 y de la otra hija prolifera y sus hijas vuelven a proliferar y etcétera. Y a medida que van proliferando esas células hijas, van adquiriendo secuencialmente un mayor grado de diferenciación. Y tú las encuentras incluso en el epitelio de la piel en capas superiores, más cercanas a la capa que se está descamando. Entonces, este esquema es un esquema que no capta la complejidad de la realidad. Por otro lado, hay otros tejidos donde las células parecen células totalmente diferenciadas, pero mantienen la capacidad de proliferar. Entonces, es un esquema que permite hacer algunas como diferenciaciones conceptuales, pero que son muy gruesas y van a ir viendo, ustedes van a tener la clase de diferenciación, ahí van a entender mejor eh, lo correcto y lo falso de este esquema. Eso, Denise. Ya ahora entiendo más, como al final cada célula tiene su propia como historia y como ciclo proliferativo. Claro, en el fondo esta flecha dice diferenciación terminal, no dice diferenciación. Claro. Esa es la trampa que tiene el esquema. Salvamos así toda esta cosa conceptual que te estoy contando, porque dice diferenciación terminal. Entendemos por diferenciación terminal aquel estado en que las células ya no vuelven a proliferar. Es medio tramposo, pero es una forma de representar la realidad que se haga cargo un poco de estas complejidades que les estoy contando. Profe, Muy buena pregunta. Sí. Gracias. dale, Sofi. Ya. Estaba con lo que explicó recién de que las G0 serían como las células madres. Después cuando se empiezan como a diferenciar, ¿entrarían de nuevo al ciclo o como que se diferencian en G0? Que eso como que no me quedó claro. Mira, déjame mostrarle algo sobre Cuando les muestre el epitelio de la piel, me hago cargo de tu pregunta. Lo prometo. Ya, gracias. Ya, si no me hago cargo, me avisas. Profe, Sí. yo lo que no entendí fue lo del envejecimiento. ¿Cómo se produce esa parte? Uh, ¿O a qué em, se refiere? Que no lo entendí. Me refiero a que a medida que pasan los años, que pasa el tiempo, las células van envejeciendo. Me van saliendo Y canas.
los organismos, y mira, y mira a la arruga, los organismos vamos envejeciendo y nuestras células también van teniendo una serie de procesos moleculares que se relacionan con su em, con cambios en sus distintas actividades. Hay oxidación de proteínas que se va acumulando, hay mutaciones que se van acumulando, hay acortamiento de telómeros en las células que han proliferado. Eh, el envejecimiento es un proceso complejo, pero finalmente en algún momento va a ocurrir, igual que con el organismo completo, en algún momento va a ocurrir la muerte celular. Hay células que nos acompañan durante toda nuestra vida y solo mueren en el momento en que muere el organismo como un todo. Ah, ya, Eso. entonces una célula que ya está como, terminó su función, por decirlo, en el organismo, va a quedar en G0 y va a ir envejeciendo. ¿Como eso? ¿Algo así? No necesariamente en G0, estamos hablando de las células ya en su estado de diferenciación terminal. Ah, ya. Hay fibras musculares, hay neuronas, hay células del oído que después de un determinado tiempo van a ir muriendo como parte del ciclo de la vida, ¿no? Relacionado con distintos procesos, como te decía. Eso. Ya, profe, gracias. Profe, yo le quería preguntar algo respecto al concepto en sí de diferenciación celular. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Es como que la célula sale del ciclo y vuelve? ¿Y lo que conlleva eso? ¿O es algo más profundo? No sé si me explico. El concepto de diferenciación. De nuevo, van a tener una clase completa de diferenciación, que es un tema que hay que ir desarrollando secuencialmente. Lo que quiero hacer énfasis acá es que hay algunas células que están proliferando en nuestro organismo, de este ciclo proliferativo pueden salir a etapas intermedias, entre comillas intermedias, ¿no? De reposo proliferativo, que ya no están proliferando, pero pueden volver. Y hay otras células que pasan a un estado, salen del ciclo proliferativo y pasan a un estado que llamamos de diferenciación terminal. Desde este estado de diferenciación terminal no pueden volver a proliferar, a diferencia de lo que ocurre con las células en G0. Las células en G0 pueden responder al medio volviendo a proliferar. Las células en diferenciación terminal no. Ya. Al menos en el organismo. Uno puede tomar y experimentalmente modificar a esas células, hacer que se expresen genes que en el organismo no se expresarían, someterla a ciertos factores y hacerla proliferar de nuevo. Pero eso es en condiciones experimentales. Ya, gracias, Como lo profe. que ustedes vieron de Dolly, ¿se acuerdan? Era un núcleo de una célula diferenciada. Y ese núcleo se reorganizó completo y pudo dar origen a un organismo completo con todos los tipos celulares del organismo. Claro que ahí fue un núcleo. Algo parecido se puede hacer con las células hoy en día. Eso lo van a ver también en clases de células troncales. Diferenciación celular y células troncales. Ya. ¿Por qué interesa conocer estas cosas? Bueno, evidentemente la proliferación celular es importante para todos los seres vivos multicelulares, bueno, y para los unicelulares también. Pero para nosotros como multicelulares porque está involucrado en el crecimiento y en el desarrollo intrauterino y en el crecimiento ya extrauterino. Ustedes saben que nosotros crecemos en longitud a partir de proliferación del cartílago de crecimiento. También es importante en los adultos, bueno, en todos los organismos, pero en los adultos se mantiene la proliferación celular en algunos tejidos que están en constante renovación, como la piel.
Ustedes saben que esto es una microfotografía de la piel. En morado están los núcleos, por ahí va la epidermis, la parte del epitelio, y ven los núcleos de las células en morado, y en la región superior ahí eh, se ve cambios en las células, ¿se fijan? Son distintas acá abajo, ahí arriba el citoplasma se ve más pálido, las células se ven más grandes, y luego finalmente las células pierden el núcleo y se descaman. Aquí, Sofía, va ocurriendo a medida que las células progresan, avanzan hacia la superficie, va ocurriendo una diferenciación de ellas. Entonces, las células troncales en la piel, o las células madre, las encontramos en la región basal. Algunas de estas células son células madre, y estas células están en G0. Y estas células están constantemente recibiendo el efecto del medio, de factores de crecimiento, y vuelven a entrar en proliferación. Una de las células hijas se queda abajo, digamos, en la parte más profunda de la piel como célula troncal, y la otra célula hija queda en una posición superior, más arriba en el epitelio. Esa célula hija se duplica, quedan más arriba las dos células hijas, y esas se vuelven a duplicar, quedan más arriba aún. Y a medida que va ocurriendo esa proliferación ascendente y la posición ascendente en el epitelio, las células se van diferenciando. Entonces, si nosotros vemos de abajo hacia arriba en la piel, o de profundo a superficial, vemos células que están cada vez más diferenciadas hasta que pierden el núcleo y quedan aquí, se convierten finalmente solo en contenedores de queratina. Entonces ahí vemos, estas células troncales que están aquí en la base son células que uno puede reconocer como células de la piel. Entonces estas células no es que estén indiferenciadas totalmente, pero a medida que ascienden y se van diferenciando, aquí ya están terminalmente diferenciadas. Estas células no van a volver a proliferar, ni aunque ustedes le pongan directamente a ellas factores de crecimiento. Y cuando perdieron el núcleo ya ni hablar. Sofía, ¿contesté ahí tu pregunta? Sí, profe, ahora entendí como lo de las células madre y todo eso. Gracias. Súper. De nada. Bueno, y también es importante para nosotros en la reparación de heridas. Aquí es una herida de la piel, y las células troncales que están aquí al borde de la herida van a estar proliferando, y sus células hijas vuelta a proliferar. Aquí hay una mucho mayor proliferación que la que ocurre solo durante la renovación del epitelio. Y esto permite entonces que reparemos heridas. Profe, una duda. ¿Sí? Al final las células madre vienen siendo células hijas de otras células, ¿o no? ¿O es que uno tiene como una cantidad específica de células madre al momento de no sé, de cuando está en la guatita? Lo van a ver en la clase de diferenciación y células madre. Las Ya. células madre cuando se... Y lo van a ver pronto en gametogénesis también. Cuando las células madres se dividen en su progenie, queda una de las células, esto es en términos generales, ¿no? Una de las células queda como célula troncal, y la otra va a diferenciarse, de manera que siempre mantenemos una cierta reserva de células troncales. Eso permite que no se vayan agotando. Ah, ya. Ya, profe. Profe, Sí, en esa parte que dijo que eliminaban el núcleo, ¿por qué lo hacen o qué importancia tiene eso? ah, ah, ¿qué importancia tiene eso? Depende con qué óptica lo mire. Es un O sea, proceso de como diferenciación que en qué terminal. influye. ¿En qué influye? Bueno, la piel es un órgano protector, y las células en la parte superior, entonces tenemos toda una capa de queratina, que es la proteína queratina que se sintetizó en las células cuando estaban vivas. Y eso tiene un efecto protector. Si el epitelio de la piel fuera una sola capita de células, no tendría el efecto protector
que siendo varias capas y las más superficiales que contienen gran cantidad de queratina en su interior. Además, Ya. piensa que las células más superficiales ahí no van a tener núcleo, entonces tampoco van a estar expuestas ni tan directamente a la luz ultravioleta y a los agentes químicos. Nos lavamos las manos a cada rato, nos ponemos alcohol, metemos la mano en cloro ahora que está el coronavirus dando vuelta y nuestra piel se resiente un poco, pero sigue protegiéndonos. Ya, profe. Y lo otro importante de destacar tal vez en el ciclo proliferativo es lo que ocurre cuando hay desregulación. Y cuando hay desregulación uno piensa inmediatamente en ¿qué? ¿Cáncer? ¿Cáncer? Cáncer. Eso es lo que uno piensa al tiro. Cáncer y tumores. Ese lo vamos a sacar rápido para no hacer eh, un mal periodismo ahí, exponiendo pacientes. Y lo otro que uno piensa menos es que también puede haber una desregulación en el sentido negativo. O sea, no solo que se desregule y esté proliferando más, como en los tumores y en el cáncer, sino que también puede haber menos proliferación de la normal. Y hay algunas condiciones en que los enanismos, por ejemplo, algunos tipos de ellos se relacionan con eh, fallas en el control de la proliferación. Esto de hipoplasia son, fíjense, ahí tienen un desarrollo de la mandíbula escaso, es como si no tuviera una mandíbula chata o tirada para atrás, le falta el desarrollo mandibular, eso es una hipoplasia. Y aquí no se nota muy bien en la foto, pero falta desarrollo de la pierna derecha en este caso. Así que también desregulación no solo por exceso, sino por disminución. De nuevo, mira, esta piel está preciosa, podría haber hecho el ejemplo acá, ¿no? La región basal, donde están las células troncales, más hacia la superficie, vean que se ven distintas los citoplasmas de las células, se ven distintos los citoplasmas, los núcleos. Si ustedes miran las proteínas que se están expresando, son distintas. Entonces, las células se van diferenciando. Y arriba tienen ustedes ya las células planas, donde solamente son prácticamente como capas de queratina. Esto es lo que descamamos todos los días. Y que cuando hacemos la cama y sacudimos la sábana, se vea a contraluz. Tienen acá abajo un tumor de piel de las células pigmentadas de la piel, que son los melanocitos. Aquí hay una proliferación desregulada de estos melanocitos y el cáncer que se relaciona con esto es el melanoma. Y por otro lado, en contraposición a tejidos que están en constante proliferación, hay tejidos que no proliferan más en el organismo adulto. Por ejemplo, nuestras células ciliadas del oído. Entonces, cada vez que escuchamos los audífonos con la música a todo dar y dañamos nuestras células ciliadas, algunas de estas van a morir y no hay reemplazo para esas células ciliadas. Así que hay que cuidarlas porque no van a ser repuestas. Entonces, la pregunta fundamental de esta clase es cómo sabe una célula cuándo proliferar y cuándo no. ¿Qué podrían...? Y ahí hay una célula mirando el reloj, ¿no? ¿Será hora de proliferar? ¿Qué podrían decir ustedes de esta pregunta? Que no sabe, tal vez, pero hay señales que la inducen. Súper. Ya me conocen, ¿ven? Exacto. Las células no saben. Entonces, tenemos que tratar de entender si queremos incidir en este tipo de cosas, tenemos que tratar de entender cómo es que se regula la proliferación en las células. Entonces, lo que resta de la clase va a ser un poco un barrido de los mecanismos que operan acá. Entonces volvemos al esquema del ciclo proliferativo, G1S, G2M, recuerden que le llamamos interfase
a el conjunto G1S-G2, en que al microscopio óptico simple vemos como que no está pasando nada a la célula, está con un núcleo formado, los cromosomas descompactados, y luego vemos al microscopio óptico una fase distinta que es la fase M, donde reconocemos todas las etapas que ustedes recuerdan. En este esquema se muestra que vamos a ver reguladores positivos de la progresión o del avance de una etapa en otra del ciclo proliferativo. O sea, cómo es que en una célula entra a G1 desde G0 y cómo progresa de G1 a S, SG2M. Estos reguladores positivos son como, vamos a hablar de los reguladores maestros. Hay muchas moléculas que pueden incidir en la progresión del ciclo, pero a estos les llamamos reguladores maestros porque su activación lleva a varias respuestas que tienen, moleculares que tienen que ver con esta progresión de una etapa a otra. Estos reguladores positivos son complejos constituidos por 2 proteínas. Fíjense que hay 4 complejos aquí esquematizados y todos están compuestos por 2 proteínas. Una de ellas se denomina ciclina y se acompaña de diferentes letras. Eso indica que son proteínas muy parecidas, pero tienen algunas diferencias. A todas las reconocemos como ciclinas, pero son ciclinas diferentes. Y luego el otro componente de estos reguladores positivos se llama CDK. Fíjense que todos dicen CDK y hay aquí 3 CDKs distintas, la 4, la 2 y la 1. CDK son las siglas de K de quinasa, D de dependiente, C de ciclina. Quinasas dependientes de ciclina. ¿En qué sentido creen ustedes que estas quinasas podrían ser dependientes de ciclina? ¿Por qué tendrán ese nombre? ¿Qué hacen las quinasas? ¿Actúan de acuerdo a la ciclina? O no sé. No Sí. funcionan ¿Se fosforilan de a la acuerdo ciclina? ¿Ya? ¿Algo hay? ¿Y había alguien más que ¿Funcionan de está...? acuerdo al AMP cíclico o no? No, no. Qué bueno que lo planteaste, porque la quinasa dependiente de ciclina se refiere a esta otra proteína que la acompaña, que se llama ciclina, no a AMP cíclico. Y alguien habló de fosforilación, eso es correcto, son quinasas, por lo tanto, como quinasas, tienen una actividad de fosforilación sobre otras proteínas. No hemos visto todavía cuáles. Y para que estén activas como quinasas, requieren estar unidas a ciclina. En ese sentido, son dependientes de ciclina. Para presentar su actividad quinasa, requieren estar unidas a ciclina. Estos complejos ciclina-quinasa actúan como verdaderos interruptores. Entonces, cuando están encendidos, gatillan una serie de eventos moleculares que van a terminar con eventos celulares. O sea, van a derivar en la producción de eventos celulares. El final es la proliferación. O sea, el final es la división de las células. Proliferación es todo esto. Eso. Y también tenemos reguladores negativos. Hay muchos positivos y muchos negativos descritos. Vamos a, como les digo, de los positivos, los complejos ciclina-quinasa, y de los negativos vamos a hacer referencia a 3 proteínas. Una que se llama P53, una que se llama P21 y una que se llama RB. Estas proteínas actúan en diferentes momentos del ciclo proliferativo y lo detienen. Entonces los positivos regulan el avance de una etapa a otra y los negativos detienen el avance de una etapa a otra, de manera específica. Y el tercer elemento que nos muestra este esquema son estas líneas rojas que aparecieron acá, que corresponde a lo que se denomina puntos de control. Vamos a ver hacia el final de la clase qué ocurre en estos puntos de control.
Básicamente lo que ocurre es que en las células se censan, se chequean diferentes variables y si esas variables no se cumple en un estado, si no están, ah, si no se cumple un determinado estado para esas variables, la célula se detiene en esa etapa. Vamos a ver cómo operan. Básicamente estos puntos de control operan sobre sobre los reguladores positivos. Profe, ¿los reguladores negativos son proteínas todos? Sí, Ya, sí. gracias. P53 es la proteína de 53 kilodalton, P21 es la proteína de 21 kilodalton y al revés se llama retinoblastoma, la vamos a ver al tiro. Mira, Profesora, aquí, sí, no entendí muy bien cuál era la función de los reguladores negativos. detienen la progresión de una etapa a otra. Vamos a Ya. ver en qué momento actúan, pero impiden, así como los positivos permiten el paso de una etapa a la otra, de G1 a S o de S a G2 o de G2 a M, los negativos detienen el avance. Y son muy importantes porque actúan como frenos de la proliferación. Es muy importante que la proliferación ocurra, y en ese sentido los reguladores positivos son importantes, pero también es importante que la proliferación tenga frenos para que se detenga. Vamos a ir viendo cómo Profe, se equilibra la acción de uno y otro. Sí. y por ejemplo, ¿un cáncer se genera por el mal funcionamiento de la reguladores negativos o por el mal funcionamiento de los positivos? ¿Qué crees tú? Proponnos una hipótesis. Yo digo por los negativos, ¿no? Es que no Es sé. una muy buena pregunta. Claro, ¿qué tendría que pasar con los negativos para que la proliferación aumentara? Que no inhibieran la proliferación. Entonces, que se altera su funcionamiento, que no funcionan los negativos, ¿verdad? Si se Sí. inhiben los negativos, más proliferación. Súper. ¿Podría ocurrir algo con los positivos también? Como que se sobreestimulen. Súper. Y las dos cosas ocurren. Muy buena pregunta y muy buena respuesta. Se pasaron. Profe, me quedó una duda chiquitita sobre, dijo que Dale. los checkpoints actuaban sobre los reguladores positivos. Entonces, ¿qué hacen? Como... Ah, ya más adelante. Vamos a verlo, sí. Vamos a ver con Ya, detalle, gracias. con algún detalle, los puntos de control. Mira, en azul, la estructura de una quinasa dependiente de ciclina, en amarillo, la ciclina. Esto que está con bolitas completas es el ATP. ¿Qué hace el ATP ahí? ¿Por qué la quinasa y el ATP? Para fosforilar. Exacto. La quinasa rompe la unión del el último fosfato con el fosfato del medio y lo transfiere a distintas proteínas, en este caso. Entonces, en esta región está el bolsillo catalítico de la enzima. Ahí es donde se une el ATP y también donde se va a unir cada sustrato a fosforilar. Y fíjense ustedes que aquí hay un loop que lo vamos a ver acá en la animación. Aquí está la quinasa dependiente de ciclina, la misma que está en azul. Ahí estaba el ATP en el bolsillo, lo mismo. Y aquí vemos una región de la molécula que está en rojo, que esta región es bien importante. Mira, ahí está el loop abierto y deja el bolsillo catalítico activo. Cuando se une la ciclina, lleva esa especie de loop que estaba tapando el sitio activo, lo lleva hacia atrás. Cuando no está la ciclina, ese loop está ubicado obstruyendo el bolsillo catalítico.
Aquí van a mostrar un sustrato, que puede ser otra proteína, que está entrando en el sitio activo. Ahí tiene una serina, el fosfato gamma, el último fosfato, y ese es el que es transferido al aminoácido durante la fosforilación. Pero, pucha, creo que no mostré bien el loop que estaba cerrando la entrada del sitio activo. Ahí está el loop. A ver si lo muestra claramente cuando se abre porque se me pasó. Prometo que la próxima vez que ponga esta animación la pongo más rápida. ¿Se paró? Parece que sí. Torpe. ¿Cómo no me dicen? Ahí sí. Ahí estaba el loop cerrando. Cerrando la entrada. ¿Te fijas? Al sitio catalítico. Ahí. No pueden entrar proteínas para ser fosforiladas. Por lo tanto, la quinasa está inactiva. Cuando se une la ciclina, el loop cambia su ubicación, cambia la conformación de la quinasa. Y ¿viste? Lo tira hacia atrás. De tal manera que se abre el sitio activo. Y ahora sí pueden ingresar los sustratos, las distintas proteínas a ser fosforiladas. Perdón la demora. ¿Se entendió? Sí, profesora. Profe, Súper. Sí, diga. ¿el sitio activo es donde está el ATP? Sí, el sitio activo es donde se une el ATP, donde se une el sustrato a ser fosforilado y donde ocurre la catálisis enzimática. El sitio activo es el sitio específico donde ocurre la catálisis enzimática. Y si es una Entonces quinasa, sería lo mismo que el bolsillo activo, el sitio activo, ¿cierto? yo dije bolsillo de unión a ATP, sí, pero sí, es como una especie de bolsillo, te fijas que está como hacia adentro, constituye el sitio activo, sí. ¿Está bien? Perfecto. Ya, Profe, súper. yo no Diga. entendí cómo se activaba el CDK al final. Gracias al... Cuando se une la ciclina, eso determina que hay un cambio conformacional en la quinasa. O sea, ¿se acuerdan que hemos visto permanentemente que la interacción entre dos moléculas lleva a cambios conformacionales de las proteínas? Sí, sí. Ya, entonces cuando la ciclina se une a la quinasa, no sé cuánto se ve de mi, déjame mirarles, a ver qué yo puedo hacer. Ahí me veo yo. Entonces, suponte, este es, ahí. Qué difícil. Este es el sitio activo de la quinasa. Y tiene, cuando no está unido a la ciclina, un loop que bloquea la entrada. Entonces, un sustrato a ser fosforilado no entra al sitio activo. Entonces, no se puede catalizar la transferencia del grupo fosfato a ella. Cuando se une la ciclina, ahora mi otra mano es la ciclina, cambia la conformación. Se abre el sitio activo. ¿Ves? Cerrado, abierto. Oh, el próximo año lo hago así mejor. ¿Está bien o no? Sí, ahí entendí. Ahí sí, es más fácil y más corto, ¿viste? Que se abre, ¿qué permite? Mira, lo que está ahí es el sitio activo. Entonces, si el sitio activo está cerrado, no entra la proteína que va a ser fosforilada. Si el sitio activo está abierto, la proteína a ser fosforilada entra, a lo que le llamamos sustrato, ¿no? El sustrato a ser fosforilado. Puede entrar y entonces la actividad enzimática le transfiere el fosfato del ATP a la proteína o el sustrato a ser fosforilado, el que pudo entrar ahora al sitio activo. Ah, ya. Muchas gracias. Ahí sí. Súper. Javiera Copia. Ya, sigamos.
Entonces, esto es expresado más o menos lo mismo, solo que se grafica la actividad de cada quinasa. Le vamos a llamar quinasa de G1, quinasa de S y quinasa de M, para abreviar. Entonces, quinasa de G1 se activa en G1 y después cae su actividad. Quinasa de S, casi simultáneamente a la caída en la actividad de la quinasa de G1, aumenta la de S, se mantiene alta, mira, durante G2, incluso durante fase M, y después cae. La quinasa de fase M empieza a aumentar en G2, llega a un máximo y después cae, mira, cae en anafase, antes que termine la mitosis. Entonces, esta es la actividad temporal, el curso temporal de actividad de las distintas quinasas. Y si ustedes se fijan, ahora en el gráfico de abajo, vemos la cantidad, aquí dice concentración, de las distintas ciclinas en los mismos estadios del ciclo proliferativo. G1S, G2M. Entonces vemos que a excepción de la ciclina D, que es la primera, la que activa la quinasa de G1 temprano, después hay una quinasa de G1 más tardío, después está la quinasa de S y la quinasa de M. Entonces, a excepción de esta roja, las otras aumentan y disminuyen y concordantemente aumentan las ciclinas de fase S, perdón, la actividad de la quinasa de fase S, primero con la ciclina E, ahí, y luego con la ciclina A, acá. En la misma quinasa, ¿se fijan? CDK2, primero es activada por ciclina E y luego por ciclina A. Entonces, eso explica esta actividad alta de la quinasa. Aumentó la primera ciclina y después aumentó la segunda ciclina. Y luego, este es uno de los más claros, tal vez, ejemplo, aumenta la actividad de la quinasa de fase M cuando aumenta la actividad, la presencia, no la actividad, la presencia o la cantidad de ciclina. Y cuando la cantidad de ciclina baja, la actividad de la quinasa cae. Entonces, esto evidencia que para la actividad de la quinasa son necesarias la presencia de las ciclinas. Y lo otro que evidencia es que estas ciclinas ciclan durante el ciclo proliferativo. ¿En qué sentido ciclan? Aumentan su cantidad y luego disminuyen. O sea, aumenta su síntesis y luego se degradan. Vayan pensando, vayan haciendo las conexiones necesarias con las clases de regulación de la expresión génica. Entonces, hay aumento en la cantidad de una proteína y luego caída en la cantidad de esa proteína. Las ciclinas. Y entonces, esa cantidad de ciclinas se correlaciona en el ciclo con la actividad de las quinasas. Vamos a seguir viendo esto. Vamos a volver sobre las ciclinas y las quinasas. Entonces, pongámoslo a funcionar. ¿Cómo partimos? Mira, ahí tenemos, digamos, una herida en la piel y al cabo de un tiempo tenemos la herida cicatrizada, reparada. Lo que ocurrió ahí es, mira la cantidad de células cómo va aumentando acá. Empezamos con poquitas células, cada vez más. Poquitas, cada vez más. Eso lo estamos observando en una placa de cultivo, pero ocurre algo equivalente cuando hay una lesión de la piel. Uy, no te muevas todavía. ¿Qué creen ustedes que llevará a este aumento en la proliferación? Se supone que cuando se rompe una célula, como que dejaba una señal que decía como me morí. Y llegaba la otra a hacer eso, como a tapar la herida. Ya, que las células aquí, las que están en el borde de la herida, van a proliferar más que durante una renovación normal del epitelio. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas células proliferen tanto? ¿Cómo saben las células? Hay mucha ciclina, ¿no? Ya, esas son las señales intracelulares. Vamos, es correcto. Tenemos que suponer que hubo un aumento de ciclinas.
¿Cómo ocurrió ese aumento de ciclina? Quizás por alguna Perdón. señal de la ruptura celular, entonces como en el fondo ahora está expuesta al medio como externo, necesitan rápidamente volver a cerrar todo eso y reciben señales como del medio exterior. Muy bien. ¿Qué tipos de señales podrían ser esas? Profe, ¿puede ser un factor de crecimiento? Extraordinario, perfecto, súper. Mira, por eso está este monito acá, una membrana, receptor, el ligando unido y estimulando este receptor. Los factores de crecimiento, ¿a qué tipo de receptores se unen y estimulan? Tirosina quinasa. Tirosina quinasa. Súper, muy bien. Y una de las respuestas celulares que hay descritas para esos receptores tirosina quinasa estimulados por factores de crecimiento es la proliferación. Y ustedes vieron en clase toda la vía que siguen. RAS, RAF, MEC, ER, etc. Entonces, mira, esto está es un monito sobrecargado de cosas, pero interesan 2 o 3 elementos nomás. Un epitelio, daño al epitelio, hay una ruptura de célula, ruptura de vasos sanguíneos, vamos a suponer, nos hicimos una herida, nos cortamos la piel o nos raspamos contra el pavimento, se daña el epitelio, se dañan vasos sanguíneos y se forma inicialmente un coágulo. Esto lo van a ver más adelante, no es la idea que estudiemos paso a paso lo que ocurre, pero me interesa destacar de dónde vienen los factores de crecimiento. Para eso es esta imagen. Entonces, se forma inicialmente un coágulo con plaquetas. Las plaquetas contienen en su interior diferentes proteínas, entre ellas el que está destacado ahí, PDGF, factor de crecimiento. GF es growth factor, o sea, factor de crecimiento, para que cuando vean moléculas con GF probablemente son factores de crecimiento. Entonces, factor de crecimiento derivado de plaqueta. Ahí ya tenemos un factor de crecimiento. Luego, libera una serie de otras cosas, entonces migran desde los vasos sanguíneos cercanos leucocitos a la zona que tiene la herida. Esos leucocitos hacen muchas cosas, matan bacterias y otras cosas que, matan bacterias que pueden haber estado presentes en el sitio de la herida, pero además, fíjate, ahí hay otro factor de crecimiento, EGF. Muy bien, luego se reclutan entre las muchas cosas que estos leucocitos secretan al medio, hay algunos que atraen fibroblastos de la matriz extracelular que subyace a la epitelio. Estos fibroblastos secretan factor de crecimiento de fibroblastos. Y fíjate que además aquí también hay un factor de crecimiento del endotelio vascular. Está lleno de factores de crecimiento. Ese es el único punto que quiero destacar. Cuando se ocurre una herida, por distintos mecanismos se liberan muchísimos factores de crecimiento que van a impactar o que van a llevar a una respuesta proliferativa, tanto de los fibroblastos como de las células del epitelio. Si hay más fibroblastos, piensen que van a estar secretando más colágeno, más matriz extracelular. Por eso reparamos algunas heridas, algunas las reparamos solo con el epitelio y nos hacemos la herida y después ni nos damos cuenta de dónde fue, y hay otras que nos quedan cicatrices. Esas cicatrices tienen que ver con el colágeno secretado por estos fibroblastos. Pero volvamos al foco. Herida, múltiples factores de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Factores de crecimiento se unen a los receptores de factores de crecimiento y en estas células que están en G0, que son las células madre o las células troncales. Recuerden que estamos con el ejemplo de la piel. Entonces, células troncales de la piel se ven expuestas a esta enorme cantidad de factores de crecimiento. Y estas células van a entrar en el ciclo proliferativo a nivel de la etapa G1. Si nosotros los miramos, estuviéramos mirando al microscopio en ese momento, no veríamos ningún cambio morfológico, estructural.
solo podríamos detectar que la célula entró en G1 analizando las moléculas que presenta. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cómo es la respuesta de las células que están en G0 a los factores de crecimiento actuando sobre los receptores con actividad tirosina quinasa. Y eso es lo que apareció acá. Factor de crecimiento, receptores tirosina quinasa en la membrana plasmática, la vía de RAS o de las MAP quinasas que vieron en la clase de transducción de señales y comunicación intercelular, y ustedes en esa clase dejaron activada a la MAP quinasa, o que también recibe el nombre de ERK. Vamos a ver a continuación lo que pasa con ese ERK, o con esa ERK, que es una quinasa activa. Esta quinasa activa entra, fíjense que ahí está el núcleo, y esto es un complejo de poro nuclear. Entra al núcleo por el complejo de poro nuclear, y fosforila, da lo mismo estos nombres, no se los vayan a aprender, pero fosforila un factor de transcripción, que solo en su estado fosforilado es activo. Si es un factor de transcripción, estará unido a un promotor. No es un factor de transcripción basal, así que está unido a un promotor específico. Entonces va a aumentar, cuando esté activo, la transcripción de un gen específico. Entonces vamos a ver, mira mi gran animación, ahí están los RNAs mensajeros. Entonces, ERK activa, entra al núcleo, en el núcleo fosforila un factor de transcripción. Este factor de transcripción fosforilado ahora aumenta la transcripción de un gen. Esos mensajeros, con gran efecto de animación por mi parte, los mensajeros salen por el complejo de poro al citosol, se unen a ribosomas y se traduce la proteína codificada por estos mensajeros. Esta proteína se llama MYC. Profe, una consulta. Dale. ¿El ERK se une a un promotor específico entonces? Fosforila a un factor, ERK es quinasa. Como Ya. quinasa anda fosforilando sustrato. El sustrato específico que reconoce es un factor de transcripción. Mira, se llama ELK1. Olvídenlo de inmediato. Es un factor de transcripción que está unido a un promotor específico. Un factor de transcripción específico se une a un promotor específico y por lo tanto, cuando está activado al estado fosforilado, promueve la transcripción de un gen específico. Ya, profe, ahí me quedó clarito. Paréntesis, vamos a seguir una ruta que tiene un sentido lógico. Se saben muchas más cosas, pero vamos a seguir una sola ruta como para que tengan una idea de cómo operan estos procesos moleculares de regulación de la proliferación. Entonces estamos siguiendo una vía lógica. Aquí la activación del receptor tirosina quinasa llevó al aumento de transcripción de un gen. Por lo tanto, la aparición o la síntesis de una proteína que antes no se estaba sintetizando en la célula. Esta proteína se llama MYC. Y resulta que MYC también es un factor de transcripción, pero acaba de ser sintetizado en el citosol. Entonces, si es un factor de transcripción, va a entrar al núcleo. Entra al núcleo. Y en el núcleo, ahí está MYC. Mira, ahora está a la derecha abajo, esto es citosol. Esta línea azul es núcleo. El interior del núcleo vemos un segmento de DNA y ahora vemos a MYC adentro del núcleo. Entonces, ¿Profe? desde aquí, dale. Sí, no, es que no escuché bien si MYC era un factor de crecimiento o un factor de transcripción. De transcripción. De Ya. transcripción. Entonces, se sintetiza en el citosol y migra al núcleo. Y aquí en este esquema lo tenemos en el núcleo. Y en el núcleo, como es un factor de transcripción, me quedó bonita esa animación, se une a un promotor específico. ¿Qué promotor dice ahí? ¿De qué gen? Ciclina. Ciclina. Notable. ¿Viste? Llegamos a la ciclina. Desde un factor extracelular, el factor de crecimiento, llegamos a explicar cómo
aumenta la transcripción de ciclina, sale el mensajero al núcleo, o sea, al citosol, en el citosol se traduce la proteína ciclina. Si esta proteína, mira, retrocedamos. Ahí, aumenta el nivel de ciclina. Por lo tanto, va a aumentar la actividad de quinasa. ¿Cuál quinasa? La de G1. Mi maravillosa animación lo muestra acá. Ciclina se une a la quinasa dependiente de esta ciclina. Da lo mismo el nombre. Esto es ciclina de G1, quinasa de G1 temprano, de G1 inicial. Y con esto tenemos ya activa la quinasa de G1. Por lo tanto, ¿en qué etapa está la célula? Transcripción. Sí, pasó por 2 rondas de transcripción. Eso es interesante. La respuesta no puede ser tan rápida, porque mira, pasa por una ronda de transcripción aquí, la de MIC, traducción de MIC, transcripción ahora de ciclina D1, traducción de ciclina D, unión a la quinasa. ¿En qué etapa del ciclo proliferativo está ahora esta célula? G1. G1. Muy bien. Estupendo. Entonces, mira, lo que aquí en el esquema aparecía factor de crecimiento sobre células en G0 y veíamos una flechita a G1, ahora estamos viendo qué mecanismos subyacen a esta flechita de G1. Y lo que ocurrió fue transcripción y traducción de 2 genes, al menos. Y con eso tenemos activa la quinasa de G1, o sea, ya tenemos una célula en G1. Extraordinario. La miramos al microscopio y no estamos viendo nada. Tendríamos que detectar molecularmente ahora la presencia de ciclina de G1 o la actividad de la quinasa de G1. Notable, ¿o no? La célula pasó de G0 a G1. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Gracias. Súper. Ya. Volvamos a la célula que estaba en G0 por un minuto. La célula que estaba en G0 tienen esta proteína que se llama RB, la proteína de retinoblastomas. ¿Se acuerdan que la vimos al principio? La proteína RB la vimos junto con P53 y P21. La proteína RB la vimos como un agente que inhibe el avance en el ciclo proliferativo. Entonces ahora vamos a ver cómo está inhibiendo la progresión en el ciclo proliferativo esta proteína RB. Se llama RB por retinoblastoma. Y vamos a hablar un poquito de ella porque es bien importante. Entonces, vamos al núcleo de la célula, vamos a ir al núcleo, olvídense lo que dice por un momento, lo que dice la diapo arriba, G1S, no. Vamos a pensar en una célula en G0. En una célula en G0, la proteína RB está en el núcleo y está unida a un factor de transcripción, que a su vez está unido a un promotor. El factor de transcripción aquí es este azulito. Este factor de transcripción promueve la transcripción de todos los genes que aparecen aquí en azulito. Pero cuando RB está unida a él, está inactivo. Entonces, cuando está unida a RB, en la célula no se están transcribiendo ni se están sintetizando estas proteínas, varias. Estas son unas proteínas las que están acá abajo que tienen que ver con replicación del DNA. Y estas son ciclinas de fase S. ¿Se fijan? Entonces, cuando el factor de transcripción está inactivo, la célula no progresa a fase S, porque no se están sintetizando todas estas proteínas. Por lo tanto, RB, la proteína del retinoblastoma, está actuando como un freno.
como un freno a la progresión de G1 a S. Entonces, una célula que está en G0 tiene este freno activado. Entonces, cuando la célula, ya vimos que acaba de pasar a G1, tiene el complejo ciclina quinasa de G1 activo, ¿qué creen que va a hacer ese complejo de G1 sobre este freno? ¿Desactivarlo o como sacarlo? Súper. Desactivarlo. Y como es un complejo ciclina quinasa, ¿qué efecto creen que va a tener sobre el freno? O sea, el efecto de sacarlo, ¿qué mecanismo utilizará? Fosforilar. Fosforilar. Súper notable, muy bien, muy bien. Les felicito. Complejo ciclina quinasa de G1 temprano. Fosforila la proteína RB y la libera de su cariñoso pero inhibitorio abrazo. Ahí está RB abrazando, pero inhibiendo, al factor de transcripción. Entonces, al fosforilarse por la quinasa de G1, se libera. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá con este factor de transcripción? ¿Se activa? Se activa. Por lo tanto, se activa la transcripción de todos estos genes. ¿Profe? Sí. ¿La ciclina fosforila a la RB? No, es la quinasa O sea, la eso, que la quinasa fosforila fosforila RB. a la RB. Ah, ya. Sí. La quinasa, pero la quinasa para estar activa ya vimos que tiene que estar unida a ciclina. ¿Se acuerda? Profe, Sí. ¿esta Diga. fosforilación ocurre en G0 o en G1? Dime tú misma. ¿En G0? No sé. ¿Cuándo está activa esta quinasa? En G1. En G1. Para ser fosforilado RB, requerimos que la quinasa esté activa. Y la quinasa está activa en G1. Ah, ya. Y entonces RB está constantemente pegado a esto hasta que llegue la ciclina para desfosforilarlo. Así es. Hasta que llegue el complejo ciclina quinasa de G1 para fosforilarlo. RB está ahí pegado al factor de transcripción actuando como freno. Entonces, cuando se gatilla la entrada de la célula al ciclo proliferativo, ocurre la activación de la quinasa, la más temprana, la de G1 temprano, y lo que hace esta quinasa fundamentalmente es sacar el freno, que es un mecanismo de control, ¿no? Si no, estaría permanentemente proliferando. Entonces, está el freno puesto. Entonces, lo primero que ocurre con el primer interruptor molecular, este complejo ciclina quinasa, el primer regulador positivo, lo que hace es sacar el freno. ¿Está bien? Sí, ya, profe, gracias. Súper. ¿Profe? Bueno, sí, dale. Entonces, cuando se sintetizan estas proteínas, la ciclina y la quinasa, ahí pasa de G0 a G1 y después para pasar de G1 a S tiene que desactivarse la RB. ¿O no era así? Exactamente. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Con esto, como tú dices, vamos a empezar a explicar cómo es que la célula pasa de G1 a S. Se sintetizan las otras ciclinas. Mira, la ciclina E y la ciclina A son las que están acá. Las que activan la segunda quinasa, la que tiene que ver con, la que está aquí es la misma que la que está acá. E y A se unen a la misma quinasa CDK2. Y estas quinasas tienen que ver con la fosforilación de distintos blancos moleculares, como las proteínas. Sergio, todavía no ocurrió la clase de replicación del DNA, ¿verdad? Chiquillas, ya, chiquillos. fue. ¿Ya fue? Sí, ya fue, pues. La hizo Gonzalo. Estupendo. Sí. Súper. El jueves Entonces, pasado. mira, estupendo. Nos va de perilla. Estas proteínas de aquí son proteínas de los orígenes de replicación.
Las ORC reconocen los orígenes de replicación, y CDS6 también tiene que ver con el origen de replicación. Entonces, cuando se sintetizan estas proteínas y además se fosforilan proteínas por la quinasa que queda activada, perdón, ya me desordené. Se sintetiza además estas ciclinas, y estas ciclinas activan la quinasa que fosforila distintas proteínas en los orígenes de replicación, que estaban inhibidos hasta este momento, y cuando la quinasa los fosforila, los orígenes de replicación se activan. Y entonces, ¿qué tenemos a la célula en fase? S. S. Y ahora pasamos a fase S. ¿Qué ocurrió para que pasáramos a fase S? Se desreprimió RB, o sea, perdón, se liberó la represión de RB sobre este factor de transcripción y se transcribieron varias proteínas, y entre ellas la ciclina que activa a la quinasa de fase G1 tardío y S. Al estar activa un segundo, déjame terminar la idea. Al estar activa esa quinasa, se activan los orígenes de replicación y ya tenemos con eso a la célula en fase S. Dale. ¿Qué era CB6 y ORC1? Son proteínas de los orígenes de replicación. No importa que los nombres. Es para dejarles la idea de cómo es que ahora la célula va a pasar de G1 a S. Ok, gracias. Mira, ahí puse las ciclinas E y las ciclinas A activan a la quinasa de fase S. Y entonces se activan los orígenes de replicación. Eso no está en la diapo. Se activan los orígenes de replicación y con eso tenemos a la célula en S. Se activan Entonces, porque primero... la fosforila, ¿cierto? Sí. Cierto. Ya. Sí. Entonces, primero, la primera quinasa, la de G1 temprano, sacó los frenos. La segunda quinasa, las de fase S, activa los orígenes de replicación. Y hace otra cosa esta quinasa. Ahí está, ocurre la replicación del DNA. Y fosforila tiene otro blanco, esta quinasa. No solo los orígenes de replicación, sino que además un factor de transcripción. Da lo mismo el nombre. Entonces, ese factor de transcripción, ahora, al ser fosforilado por la quinasa, se une a un promotor. Y ahora se transcribe el gen controlado por ese factor de transcripción. Y fíjense que resulta ser otra ciclina. La última ciclina que nos faltaba, la que activa a la quinasa de fase M. Entonces, fíjense que fue como un evento en cascada. Entramos a G1 y empezó a activarse la primera quinasa que permitió la entrada a fase S. Que permitió la activación de la quinasa que lleva a fase S. Y esta quinasa, a su vez, permite la activación de la quinasa que está activa en fase M. ¿Profe? Diga. Una duda, al momento de la replicación de ADN, ¿qué cosas se van a traducir? ¿Será como todo el material genético o son solamente unas partes las cuales después se van a traducir? Durante la replicación del ADN sigue ocurriendo transcripción y sigue ocurriendo traducción. De manera súper específica como permanentemente ocurre en la célula. Pero no es como que transcribe unos genes, sino que transcribe todo el material genético de la célula. No. La transcripción sigue siendo específica sobre algunas regiones. Ah, ya. Entonces, ¿el material genético de la célula naciente en mitosis va a ser distinto? O sea, ¿no va a tener como todo lo que va a tener la célula de origen? A ver, parece que hay una confusión, porque una cosa es la transcripción y otra la replicación del DNA. Tu pregunta la hiciste respecto a transcripción.
La Pero transcripción es la sería, síntesis de RNA. ¿Te estaba refiriendo a la replicación del DNA? sí, es que como dijo que Sí, también se transcribía, entonces va a haber replicación y aparte va a haber transcripción. sí. Ah, ya, es que me La confundí ahí. transcripción, sí, la transcripción sigue ocurriendo durante fase S. Ya. Profe, Sí, ¿qué era lo que hacía la Fox M1? vamos a verlo al tiro de nuevo. Entonces, este es un factor de transcripción que si no está fosforilado, no se une a su promotor y no activa la transcripción de ese gen. Este factor es fosforilado por la quinasa que está activa en fase S. Entonces, la quinasa de fase S, por un lado, lleva a la replicación del DNA a través de la activación de los orígenes de los orígenes de replicación, y por otro lado lleva a la activación de este factor de transcripción. Lo interesante es que este factor de transcripción promueve la transcripción de la última ciclina que nos falta, la que se une a la quinasa, a la última quinasa que nos falta. ¿Se acuerdan que eran 3 quinasas? Nos falta una sola. Esta es la de fase M. Entonces, cuando está la ciclina, se une a su quinasa y la activa. Y vamos a ver qué hace esta quinasa de fase M, que es alucinante. Perdón, este complejo ciclina quinasa de fase M es el único que recibe un nombre propio. A este complejo le llamaron MPF, o factor promotor de la mitosis. ¿Y por qué tiene nombre propio y los demás no? Porque fue el primero que se describió. Es el último que estamos viendo en esta serie de activaciones secuenciales de la quinasa, pero fue el primero que se descubrió y se describió. Entonces, por eso tiene un nombre propio, factor promotor de la mitosis, pero sigue siendo un complejo ciclina quinasa. Lo entretenido es que cuando está activa esta quinasa, fosforila una serie de proteínas que van a producir enormes cambios. Esto era solo para destacar la actividad de la proteína RB y contarles, ¿se acuerdan? La proteína RB que cuando no está fosforilada, volvamos atrás, que cuando no está fosforilada está inhibiendo al factor de transcripción, este de aquí, y por lo tanto la célula, mientras RB está unido, no fosforilado, está unido al factor de transcripción, la célula no va a progresar a ese. ¿Se acuerdan que lo vimos como freno? Sí, sí, profe. Gracias. Freno en G1. Entonces, esta proteína RB, o el gen que codifica para ella, se describió a partir de un tumor de retina, que se llama precisamente retinoblastoma. Es un tumor de retina que se observa en niños, y lo que presentan estos niños es una mutación en los 2 alelos. ¿Se acuerdan que nosotros somos diploides? Tenemos un juego materno y un juego paterno. Entonces, en estos niños, los 2 alelos que codifican para el retinoblastoma están mutados, de tal manera que esa mutación lleva a la inactivación de la proteína RB. La inactivación implica que no puede unirse a este factor. Entonces, RB inactivo es un freno menos que tiene la célula. Ahí les estoy adelantando que hay varios frenos posibles en la célula. Uno importante es RB. Y en estos niños que no tienen ese freno activo, se observa tumores de retina. ¿Profe? Diga. Entonces, ¿eso significa que hay mayor proliferación? Exactamente. Por eso los tumores. De ahí los tumores. Muy bien. Y esto engancha muy bien con la pregunta que hizo un compañero cuando relacionó cáncer con las proteínas que actúan como freno. Efectivamente, aquí
lo que ocurre es que esa proteína está inactiva, no está actuando como freno. Entonces se produce tumor de retina. Bueno, cuando está activo, perdón, ese fue un paréntesis de DRB. Cuando está activo ahora MPF, la última quinasa que nos faltaba por ver, mira todas las maravillas que produce esta MPF. Esta es una célula en profase. Partimos ahí en profase, estamos viendo el núcleo y estos cordones son los cromosomas. Por ahí ya se rompió el núcleo y ven ustedes que se ve irregular y empiezan a formarse en el ecuador de la célula todos los cromosomas. Aquí hay un polo, el otro polo, y estos porfiados de aquí insisten en acercarse a un polo y no formarse al centro, desordenados. ¿Viste? Siempre hay algún desordenado. Ahí, desordenado, insiste y los compañeros lo esperan. No ocurre anafase hasta que el desordenado llega a formarse en el ecuador. La anafase, y vean que ahí eso nos muestra la citoquinesis y cómo se reconstituye el núcleo en telofase. Se descompacta la cromatina y se reorganiza la envoltura nuclear. Extraordinario, ¿o no? ¿No les impacta? Está filete. Ya ven. Increíble, profe, increíble. Ya, muchas gracias. Ustedes saben que necesito escuchar eso. Ya, todos estos cambios iniciales que hay, compactación de la cromatina, ruptura de la envoltura nuclear, los cambios que hay en los microtúbulos que se transforman en el uso mitótico, que organizan el uso mitótico, tiene que ver con la quinasa que forma parte de MPF. Entonces, aquí hay un listado de proteínas que son fosforiladas por esta quinasa. Mira, condensinas y topoisomerasa 2 tiene que ver con la compactación del DNA. Las proteínas láminas, ¿se acuerdan de las proteínas láminas que forman este polímero por debajo de la membrana nuclear interna, hacia el núcleo? Cuando son fosforiladas se desensamblan, dejan de formar un polímero. Son fosforiladas por MPF de nuevo. Las proteínas del complejo de poro también son fosforiladas por MPF y se desensamblan, salen de la envoltura nuclear las proteínas del poro. Todo esto tiene que ver con la ruptura de la envoltura. También fosforila proteínas asociadas a microtúbulos y tenemos la organización del uso mitótico. Miosina 2 es una molécula motora que se asocia al citoesqueleto de actina y que tiene importancia en la parte de la citoquinesis y otras proteínas más. Ahora, si ustedes se fijan, en la fase final, en la telofase, ocurren los cambios inversos a los que ocurren en profase. Es decir, se reensambla la envoltura nuclear, se descompacta la cromatina, etc. Los microtúbulos del uso dejan de organizar el uso y forman la típica red de interfase. Entonces, ¿qué creen ustedes que ocurrirá entre la anafase y la telofase que explica que estos procesos vuelvan atrás? Es decir, que se descompacte la cromatina, que se reorganice la envoltura. ¿Qué ocurrirá con estas proteínas que son fosforiladas por MPF? ¿Se desfosforilan? Muy bien, súper, súper. Para que la mitosis se complete, es decir, para que ocurra la telofase, MPF debe dejar de estar activo. Deja de estar activo. Y al dejar de estar activo, las fosfatasas que hay en la célula van removiendo los grupos fosfato que agregó MPF. Entonces, para MPF dejar de estar activo, mira, fíjate ahí, en anafase, al final de la anafase, cae la actividad de la quinasa de fase M. Y eso se asocia con la desaparición de ciclina. ¿Se fijan? Entonces,
Para que progrese la fase M, al principio tiene que activarse MPF, eso explica todos los cambios iniciales, pero luego tiene que inactivarse MPF. Y esa inactivación está relacionada con la degradación, la desaparición, se fijan, de la ciclina que lo activa. ¿Profe? Entonces, dame un segundo, termino esta idea, que no se te olvide tu pregunta. Entonces, la progresión de fase en fase requiere no solo la activación del complejo ciclina quinasa, que explica los cambios que ocurren en ese momento, sino la posterior inactivación del complejo ciclina quinasa. Para que realmente progrese, se activa uno, se inactiva, se activa el otro, se inactiva. Se requiere estas ondas. Y acabamos de ver con el ejemplo de mitosis por qué se requiere que esto ocurra así secuencialmente. Dime. Perdón, pero ¿qué era la MPF? MPF es el complejo ciclina quinasa de fase M. Ah, ya, gracias. Que les decía que es el único que tiene un nombre propio. Profe, Diga. y para que estas proteínas se desfosforilen después tiene que haber una fosfatasa. Exacto, exacto. Sí, Ah, ya. sí. Muy importante tu acotación. Ahora miremos súper someramente. Estamos como mal de tiempo. Falta todavía los puntos de control. Jefe, ¿qué hago? Pidámosle Llego hasta aquí a los que queden. y paso punto de control. Sí, quedan 79 y eran 92, o sea, ya se han retirado 20 más o menos, Sí. o 10 y tal. Yo creo que pasa a los puntos de control, ¿sí? Ya, ok. Esto va a quedar igual en el video. No, Sí. mira, Paciente. someramente esto tenía que ver con la degradación de la ciclina. Entonces, así como hay un aumento de la transcripción y luego traducción de las ciclinas, en las células también se regula la degradación de las ciclinas. Y eso es lo que se asocia con la baja en actividad de la quinasa. Eso es, no importa exactamente el mecanismo molecular. Esto era un resumen de lo que pasa en cada etapa. Lo hemos ido viendo todo y después lo pueden revisar en el video y pausarlo ahí a ver si está todo ok. Los puntos de control. Los puntos de control, como les decía, hay aquí graficados 4 en este esquema, se conoce que hay más. Son momentos en que en la célula distintos componentes moleculares chequean o revisan determinadas variables. Por ejemplo, en G1, en el punto de control, mira, ahí está en verde, donde indica el punto de, donde opera el punto de control. Entonces, ¿qué variables se chequean? ¿Tiene la célula el tamaño adecuado? ¿Es el entorno favorable? ¿Se ha producido daño en el DNA? Todos esos son los elementos que se chequea a ver si está ok o no. Por supuesto, esto lo hacen moléculas. Hay un punto de control en S, ¿se ha producido el daño en el DNA? ¿Sí o no? Si hay daño, el punto de control se activa y se detiene el ciclo proliferativo en ese punto. Por eso se llama punto de control. En G2, mira, por ahí está, antes de entrar a M, de nuevo se chequea si es el entorno favorable, se ha replicado todo el DNA, si tiene la célula el tamaño adecuado y de nuevo el daño en el DNA. Es notable que estos 3 puntos de control regulan o se preguntan si hay daño o no en el DNA, porque es muy importante que eso se repare o que la célula se muera si no se logra reparar antes de entrar en mitosis. Porque si la célula entra en mitosis con el DNA dañado, eso puede implicar alteraciones importantes para el organismo.
Y en fase M hay otro punto de control en que la pregunta es si están todos los cromosomas alineados en el uso y con las cromátides dirigidas hacia los polos opuestos. Entonces vamos a ver solo uno de estos puntos de control, el de daño en el DNA. Entonces, cuando hay daño en el DNA, hay una serie de proteínas que detectan esos daños y se gatilla, hay muchas proteínas, una serie de eventos involucrados aquí, pero vamos a ver la respuesta final. Por un lado, se detiene el ciclo en el punto donde se gatilló este mecanismo de control. Se aumentan la síntesis de las enzimas capaces de reparar el daño en el DNA. Y por último, si la célula no logra reparar el daño o el daño es demasiado extenso, la célula va a muerte celular por apoptosis. En el centro de estas tres respuestas ante el daño al DNA está una proteína que se llama P53. P53 se conoce como el guardián del genoma, precisamente porque detecta daños en el DNA e impide que las células con daño en el DNA sigan avanzando en la proliferación. Ahí está, el año 93 fue nombrada la molécula del año, y ahí ustedes tienen a P53 unida al DNA. P53 como proteína actúa como factor de transcripción. Entonces se une al promotor de varios genes. Entre ellos, mira, ahí está, en este esquema se representa daño al DNA. Aquí hay una serie de proteínas que detectan ese daño, pero aquí no se muestran. Y pasamos de un P53 inactivo o disminuido en su cantidad en la célula a un P53 activo. Entonces, cuando está P53 activo en la célula, se une a promotor, es un factor de transcripción, entonces se une a un promotor específico y promueve la transcripción de genes. Vamos a ver uno de ellos que se llama P21. Promueve la transcripción de P21, se sintetiza el mensajero de P21, este mensajero se traduce en el citosol y se sintetiza entonces la proteína P21. Esta proteína P21 se une, mira, este de nuevo es un abrazo cariñoso pero inhibitorio. Se une al complejo ciclina quinasa de G1. Entonces detiene a la célula en G1. También participa en la detención en la célula en G2. Pero ese punto de control es un poco más complejo y hay otras proteínas involucradas ahí. Entonces estamos viendo cómo P53 logra detener el ciclo proliferativo. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo a el controlador positivo del avance del ciclo, que es el complejo ciclina quinasa. En este caso específico, lo que hace es inhibir al complejo ciclina quinasa de G1, o de G1S, el de G1 tardío. Aquí estamos viendo un experimento donde se analizó la cantidad de mitosis que se podían contar al microscopio en un cierto tejido. Entonces, se hizo un experimento en que algunas células se irradiaron. Entonces tenían una placa con las células en cultivo normal y otra placa donde tenían las células en cultivo irradiadas. La radiación gamma, en este caso, produce alteraciones en el DNA. Entonces, cuando irradiamos a la célula, dañamos el DNA. Entonces, fíjense, las células normales, aquí hay células de dos tipos. Entonces, hay células normales, responden a la irradiación. ¿Cómo responden en relación a la mitosis? Mira, estaban dividiéndose aquí y responden ahí. Esto es, disminuyen la mitosis, claro. Y eso se relaciona perfecto con la función de P53, ¿verdad?
estamos midiendo acá en mitosis, producimos daño en el DNA, se activó toda esta vía, se activó, o sea, se sintetizó P53, impedimos que las células progresen a S, y si hay menos células en S, va a haber menos células en M también. Y fíjense qué pasó en estas otras células, las que están representadas con un cuadrado blanco. Perdón, yo dije que unas células se habían irradiado y las otras no. No, es mentira eso. Todas las células se irradiaron. Y tenemos la respuesta normal de las células en cuadrado rojo, negro, y la respuesta de células que son carentes de P53. En estas células del cuadrado blanco, estas células no tienen P53. ¿Y qué pasó con la mitosis? Se produjo. Se produjo. Siguieron adelante progresando en la proliferación de estas células, aunque tenían daño en el DNA. Entonces tenemos la respuesta normal de inhibición de la progresión en el ciclo y la respuesta cuando P53 no está funcional en la célula. Esta respuesta con P53 no funcional en la célula, ¿a qué puede llevar? ¿A tumores? Exactamente. Las células con daño no van a frenar su proliferación, van a ir acumulando mutaciones y eso a la larga se relaciona con tumores. ¿Profe? Sí. Entonces, que ya no haya P53 es producto de que ya se dañó el ADN por la radiación, ¿o no? Claro, esto fue una cosa experimental, ¿no? Es un experimento en que intencionalmente los investigadores inhibieron la proteína P53 o simplemente dañaron el gen de P53 antes de someter a las células a la radiación para ver la relevancia o el efecto sobre la proliferación. Ah, ya. Y la otra duda era si esos como puntos de stop eran los que nombró al inicio de la clase, que eran como los negativos. Sí. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? O sea, al inicio de la clase nombré reguladores negativos del ciclo, y ahí estaban RB, que ya vimos cómo actúa negativamente sobre la proliferación, y también estaban P53 y P21. Entonces, RB es un freno que está permanente. P53 y P21 se gatillan cuando hay daño en el DNA. Ah, ya. Hay como dos grupos de represores de la proliferación. Ya, profe. Gracias. Súper breve, que esto es relevante para ustedes como profesionales. El virus del papiloma humano, ustedes saben que hay algunas cepas de este virus que se relacionan con un aumento de riesgo de cáncer cervicouterino, un aumento brutal, y esas cepas producen dos proteínas, una que se llama E6 y otra que se llama E7. Entonces, cuando el virus infecta nuestras células del cérvix uterino, en esas células se están produciendo la proteína E6 y E7, que están codificadas por el genoma del virus. Estas proteínas E6 y E7, fíjense, una actúa sobre P53, inhibiéndolo, y otra sobre la proteína RB. En un caso la llevan a degradación, pero el punto es que ya en nuestras células perdemos a P53 y perdemos a RB. Entonces perdemos dos grandes frenos del ciclo proliferativo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, y esto es la ruta hacia el cáncer. En realidad un cáncer implica la capacidad de metastizar de sus células. Entonces no es solo una pérdida de control de la proliferación, sino que en el cáncer se observan una serie de mutaciones. Entre las que regulan, las que tienen que ver con la regulación de la proliferación, hemos estado conversando sobre mutaciones que inactivan a las proteínas como RB
o también podría ser P53, pero también ustedes mencionaron al principio que esta desregulación podría darse por una sobreactivación de las proteínas que son reguladoras positivas de la proliferación. Los genes normales de esas proteínas se llaman proto-oncogenes. Estos son los genes normales. Cuando hay mutaciones activantes o sobreactivantes de la función de esas proteínas, pasan a llamarse oncogenes. Entonces, proto-oncogenes es la copia normal y oncogenes son las copias mutadas, y en este caso son mutaciones que mantienen a esas proteínas activadas. En un caso son inactivantes, los genes que son supresores de tumores como P53, RB, P21, y en el otro caso son mutaciones activantes. Y en el primer caso tiene que afectar a ambos alelos, P53, RB, y en el segundo caso, en el caso de los oncogenes, basta con que esté mutado un alelo. Y llegamos al momento tan esperado del final de la clase. Chuta, pido disculpas por el tiempo, pero... Muchas gracias, vale. Sí, 1:52. Sí, ya. Pero sí, ha sido muy profe, completa y nos quedamos hasta con 68 estudiantes, así que la permanencia en el interior ha sido muy, muy positiva. Profe. Pucha, pido disculpas, pero hubo hartas preguntas y... No, profe, está bien. Inmediatamente yo transformaré y va a aparecer en el tablón en vez de, porque el tablón lo voy actualizando. Así que esto, como es muy largo, se va a demorar un poco, pero antes de las 4 de la tarde yo creo que va a estar arriba. Así que muchas gracias nuevamente, Valeria, por completísima tu clase y muy enfocado a la profesión también. Chao, chao. Profe, ¿Sí? espere. Que me quedó una duda, pero es algo como súper puntual sobre que se acuerda que el FOX M1 era un factor de transcripción para una ciclina, ¿cierto? Sí. Esa ciclina hacía que pasara de qué etapa a qué etapa. De G2 a M. Ah, ya. Esa era... No hay ningún complejo que permita el paso de S a G2. Como que G2 es la continuación de S después que ya se ha replicado el DNA. Ah, ya. Y en M ya está el MPS. Claro, la ciclina cuya transcripción aumenta el FOX es la ciclina que activa a la quinasa de MPF. Ya, profe. Gracias, esa era mi duda. Javiera. Ya, Profe, ¿podría mandar el PPT, no solo como el video de la clase? Sí, yo se lo mando a Sergio Azul. Gracias. Ok. Ya, muchas gracias. A ustedes por la paciencia. Sí, muchas gracias a ti, Valeria, nuevamente. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias.